Bien, buenos días, o buenas tardes, donde quiera que estén viendo este video. Voy a comenzar con la última clase de ondas ultrasónicas. Eh, y nada, ha sido un gusto lo que pudimos estar de clase. Volveremos a encontrar seguramente con algunos en otras asignaturas más adelante, o por ahí donde nos pillemos. Bien, quedan algunas actividades que dejé, eh, que las dejé para que las puedan ver en internet, ya tienen que haberlas visto. Eh, Trabajo final ya tiene que haber sido enviado, ya fue enviado ya. La última clase de hoy día, de jueves 28, estamos transmitiendo online, lo estamos grabando para subirlo. El solemne 3 es este jueves a las 12, de 2 a 2, buscarse un grupo de 3 personas. Y el solemne recuperativo va a quedar para el 20 de diciembre en horario por definición, ¿ya? Si hay algún cambio de estas cosas que están acá, por contingencia, se lo voy a informar por correo electrónico, creo que es más rápido. Bien, por último, decirles que el profesor Daniel del laboratorio hizo un repaso de ondas que les deja acá. Sería interesante que también lo puedan ver para preparación para el certamen. ¿Ya? El certamen probablemente no vaya a ser de alternativa, así que van a tener que pensar un poquito. Bueno. Bueno, la onda ultrasónica la dejamos para el final y he hecho una selección de cosas que tienen que ver más con la kinesiología, que va a ser interesante. Hubiera sido súper interesante que hubieran estado acá para poder discutir algunas cosas, porque las preguntas siempre enriquecen a las presentaciones, pero bueno, es lo que hay. Voy a cerrar aquí un poquito Bien, entonces tenemos diferentes tipos de ondas en la naturaleza. Nosotros ya la hemos visto, vamos a hacer un repaso chiquitito. Tenemos ondas mecánicas, tenemos las ondas que se generan en el agua, ¿cierto? En la cual se genera una transmisión de energía, pero que no moviliza pasa por ahí una onda y luego pasa la energía, ¿cierto? Pero el agua queda en el mismo lugar en el que estaba. También tenemos las señales acústicas o la onda sonora. Tenemos por otro lado las luces, lo que genera el efecto visual de ondas visuales, ¿cierto? Que se generan algunas reflexiones del sonido. Tenemos también un sistema asociado grande que tiene que ver con las señales electromagnéticas del espacio, ¿ya? Tenemos también ondas mecánicas que están muy asociadas a los procesos de daños tectónicos, terremotos y ese tipo de cosas, ¿ya? Y acá en específico nos vamos a dedicar nosotros a analizar las ondas ultrasónicas, que son unas ondas bien especiales para nosotros los kinesiólogos, ¿ya? Entonces, recordando un poco, nosotros tenemos ondas electromagnéticas que se mueven en diferentes rangos de frecuencia, las cuales van a ser más o menos dañinas dependiendo en el espectro en el que se encuentren. ¿Ya? Recordar que hay rayos, por los rayos X, los rayos gamma, que generan algunos daños a nuestro cuerpo, llamados radiación ionizante, ¿ya? Muy cercano de donde se encuentran los rayos UV, ¿ya? Del Sol, que por eso nos generan daño, porque una fracción de los rayos UV son radiación ionizante. Después el nivel de Hertz, vamos bajando, donde encontramos los infrarrojos, que son los que tienen los nodos eléctricos, con los cuales también hay que cuidarse, pero en este caso la vista. Luego tenemos los radares, la televisión y la radio AM finalmente, ¿ya? Y hay otras ondas que son más bajas aún, que son las torres de alta tensión, las torres eléctricas, las cuales también se han identificado algunos daños potenciales con el ser humano, que generarían células cancerígenas, así que hay que ponerle ojo a los que viven cerca de las antenas, siempre o cada cierto tiempo haciéndose una revisión, ¿ya? Entonces, ¿qué era una onda, no? Es una perturbación en el fondo que viaja desde un punto en el cual se produjo hacia un medio que rodea este punto, ¿ya? Eso básicamente, o sea, es una perturbación que viaja constantemente en el ambiente, ¿ya? Y nosotros podemos clasificar la onda en dos tipos: mecánica, que necesitan un medio para propagarse, como el agua, la tierra, o electromagnéticas, las cuales pueden viajar en el vacío, ¿ya? Por eso nosotros tenemos satélites, ¿no? Que viajan en el vacío, son las ondas electromagnéticas.
Es posible transportar entonces energía sin transportar masa mediante las ondas. Eso es bien interesante. Probablemente también han visto ustedes un experimento de este científico, no recuerdo el nombre ahora, que está sentado y que creó un sistema de transmisión de energía inalámbrico eh, que funciona en base a la corriente estática, ¿no? Que está sentado y no le pasa nada. Eso es transmisión de energía sin necesidad de mover onda electromagnética, ¿ya? Entonces, ya en el siglo XV, Da Vinci se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que en el agua se transmitía una onda, pero el agua se quedaba ahí, pero la energía se transmitía, o en el trigo también se transmitía esta onda de viento, y el trigo permanecía ahí. Entonces, él ya visualizaba este concepto de las ondas, y que era súper interesante. Entonces, nuestras ondas son básicamente las que podemos escuchar, las que sentimos en nuestro cuerpo, son ondas mecánicas, ¿ya? Tenemos dos tipos de ondas, las ondas superficiales, ¿ya? Eh, que pueden ustedes ver en el agua, y las ondas sonoras, que son ondas que en el fondo son transmitidas por el ambiente, pero necesitan un medio de transformación para poder escucharla, que en este caso es nuestro oído, ¿ya? Entonces, hay una perturbación en el ambiente, eh, lo cual hace que se transmita esta energía o esta información por un medio elástico, ¿ya? Y todo lo que nosotros podemos ver actualmente son medios elásticos, por eso es que se transmite la información sonora, me refiero, ¿ya? Entonces, a un nivel más microscópico, las fuerzas que hay entre los átomos, ¿ya? Son las responsables de la propagación, de lo que se propaga en esta onda. Entonces, hay fuerzas internas en los átomos que son los responsables que transmiten la información sonora. Ahora, las ondas pueden variar o presentarse dependiendo de las dimensiones que tengan. Por ejemplo, la luz y el sonido son ondas que trabajan en 3 dimensiones. El agua trabaja en 2 dimensiones. Y las cuerdas y los resortes trabajan en 1 dimensión. Bien, eso es interesante porque en el fondo, dependiendo del tipo de onda que tengamos y el tipo de medio en el cual nosotros nos estamos moviendo, vamos a estar subiendo en dimensiones o bajando en dimensiones. Desde el punto de vista matemático, eso es súper interesante porque las dimensiones están hechas con métodos numéricos, ¿ya? Así que, bueno, a lo mejor aquí en este ramo no lo vemos, pero desde el punto de vista matemático es bien interesante poder calcularlo. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros? ¿Cómo terminamos por clasificar una onda? Tenemos dos tipos de onda y cómo se mueven en el medio, ¿ya? Una que son las pulsadas o por pulsaciones y otra que son los trenes de onda. Las pulsadas, como a manera general, las pulsadas son aquellas en las cuales solo, solo se mueve cuando es como la cuerda que está ahí. Mira. La partícula permanece en reposo solo hasta que pasa una onda por este lugar. Ya se mueve un corto tiempo y luego se termina, ya como una ola, como una cuerda, como una ola en un río, por ejemplo. ¿Ya? Y luego tenemos los trenes de onda, que eh, son ondas, son trenes de onda, como dicen estos trenes, son una acumulación de ondas que viajan continuamente de un extremo al otro de la onda, ¿ya? Eh, y si el movimiento de ahí viene es periódico, el tren de ondas también va a ser periódico. Entonces, esto es más continuo. Nosotros nos encontramos en la fisioterapia o la kinesiología principalmente con trenes de ondas, con llamamos nosotros bursts, que son ondas que se repiten continuamente y que van y vuelven y van refractando, van reflejándose en las articulaciones, en los músculos, los tendones, y van y vuelven, por lo tanto son trenes de onda. Ya no es una onda simple, no es que algo pase por ahí y se desaparezca de inmediato. Entonces, nosotros tenemos ondas de sonido, las cuales son ondas mecánicas también, ¿ya? Eh, las ondas mecánicas en general son longitudinales, ¿ya? Y las de sonido me refiero, ¿ya? Y necesitan un elemento que vibre para poder ser escuchado. Entonces, las ondas de sonido se clasifican como la audible, lo infrasónico o lo ultrasónico, ¿ya? Lo infrasónico no se escucha, ¿cierto? Y está bajo los 20 Hz. Lo ultrasónico tampoco se escucha y está sobre los 20.000 Hz. Y las ondas audibles andan en el orden de los 20 a los 20.000 Hz. Los perritos escuchan ondas ultrasónicas, ya que son esas muy, 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 muy agudas que se pueden hacer con un silbato
o con algunas aplicaciones de teléfono que no sé si funcionan tan bien. Esas son las ultrasónicas, y esas son las que ocupamos nosotros en fisioterapia también, kinesiología, que son tres de onda con una alta frecuencia, ¿ya? Tienen una tan alta frecuencia que incluso el cuerpo muchas veces no alcanza a reconocer el micro masaje o la micro vibración que se genera en los pacientes, ¿ya? De hecho, algunos pacientes refieren con los ultrasonidos que no sienten nada, ¿ya? Pero claro, las ondas son tan pequeñitas que están actuando, pero de manera interna. Entonces, hacer un poco de historia, eh, creo que varias cosas, pero desde la Primera Guerra Mundial, más o menos, cuando se empezaron a hacer algunos experimentos más que experimentos, no sé cómo llamarlo, experimentos médicos para poder sanar el dolor de los militares, que eran los que estaban muriendo y muy problemados en la guerra. Un sujeto de apellido Polman, pero no el Polman, no de acá de Chile, no el que tiene Cencosud, empezó a ocupar el ultrasonido porque se dio cuenta que tenía algunos fines que eran antiinflamatorios y analgésicos, principalmente, ¿ya? O sea, recordad que la diferencia básica es que los antiinflamatorios detienen la cascada inflamatoria, está medida por las prostaglandinas, los leucotrienos y otros, y los analgésicos tienen que ver con disminución de la sustancia P, que es la que transmite el dolor, ¿ya? Bueno, eso pasó en el 1939, hace harto rato ya. Y los equipos que hay se ocupaban eran esto como lo que está acá. Pero eh, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho, equipos como el que están acá uno puede seguir encontrándolo en hospitales o en clínicas. Incluso estos equipos, aquí en Chile hay gente que los hacía, los vendía, porque eran electrónica básicamente. Eh, y ahora hay algunos más modernos tienen cosas más modernas, no sé, sensores LED, pero en el fondo es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, los ultrasonidos se siguen ocupando actualmente, está discutido dentro de la fisioterapia en nuestro país por lo menos, porque hay un fuerte predominio de lo que son las terapias físicas, me refiero a terapias manuales y de ejercicio, pero en otros países las terapias ultrasónicas se ocupan bastante, con mucha información, muy bien usada, con muchos artículos científicos y son coadyuvantes se dice, de los analgésicos y de las terapias antiinflamatorias, ¿ya? Dentro de estas terapias de ultrasonido también nosotros tenemos unas que son más específicas como la sonoforesis. La sonoforesis es cuando al paciente se le coloca una crema en la piel o alguna estructura que yo quiera pasar para dentro de la piel y mediante la ultrasonido, con ese cabezal que tiene acá el doctor, yo aplico ultrasonido y las vibraciones, las microoscilaciones hacen que esta pomada, por decirlo así, pase la piel, ¿ya? Y llegue al lugar donde yo quiero que llegue. Eso es la sonoforesis. Bien, entonces, algunas definiciones, como lo decía, el sonido son ondas mecánicas, ¿cierto? Que se transforman en nuestra membrana timpánica y que se mueven en el orden de los 16 a 16.000 Hz, ¿cierto? La terapia ultrasónica, entonces, por lo tanto, trabaja con ondas que son superiores a los 16.000 Hz. Eso es lo que nosotros vamos a entender por terapia ultrasónica, ¿ya? Y la ultrasonoforesis es lo que les explicaba recién, que este tratamiento médico, kinésico, yo le aplico una pomada y en base a las variables mecánicas puede ejercerse, ¿ya? Eso lo explicaba recién, pero se clasifican según la frecuencia entonces, la onda, bajo 16, infrasonido, los sonidos normales entre 6.000 y 16.000, ¿ya? Aunque hay animales que son capaces de oír a mucho más hertz, ¿cierto? Como los delfines o los mosquitos, ¿cierto? De hecho, hay algunas terapias con los mosquitos que tienen que ver con el ruido, para echar a los mosquitos, que se están haciendo en algunos países, que rondan el orden de los 25.000 kHz, ¿ya? Y después tenemos los ultrasonidos, ¿ya? Una variable importante para nosotros los kinesiólogos, que nosotros ocupamos entre 3 en teoría entre 1 y 3 MHz, ya como cabezales, son los cabezales que se ocupan en la kinesiología, son los principales, entre 1 y 3, ¿ya?
Se ocupan para varias cosas, para tratar pacientes quemados, para tratar heridas, para disfunciones urinarias en mujeres, en varones, se ocupan para varios tipos de cosas, así que es interesante. Pero ¿cómo funciona desde el punto de vista mecánico? Hay un fenómeno mecánico, hay una estructura que se llama la estructura o transductores piezoeléctricos. Los transductores piezoeléctricos son una estructura que se transforma, que mediante la corriente, mediante la energía eléctrica, transforma su señal de corriente en señal sonora, ¿ya? Y al revés, nosotros tenemos también elementos que transforman elementos sonoros en corriente, ¿ya? Por eso son piezoeléctricos, son específicos, son materiales específicos de cuarzo, por ejemplo, ¿ya? Titanio o circonato, ¿ya? Lo más común es el cuarzo, ¿cierto? Que es lo que se ocupa en los materiales que tenemos nosotros en las clínicas. Mientras más caro, mientras más mejor transducción tenga, piezoeléctrica, más caro va a ser el equipo, ¿ya? Entonces ese es el concepto mecánico que tiene esto. Entonces, ¿en qué consiste el ultrasonido? Que es lo que ocupamos, ya yéndonos a nuestra área, al área kinésica. Este es el ultrasonido, es una maquinita que tiene la capacidad de yo regular la intensidad, la frecuencia, ¿cierto? La longitud de onda también, el tiempo de duración que lo vamos a ocupar. Tiene, tiene un cabezal, uno o dos cabezales de 1 o 3 MHz, ¿ya? Eso es lo que tiene. Y esto se ocupan para poder colocarlo en la piel, se ocupa un transductor, un gel transductor, se puede ocupar gel o agua o algunas pomadas, pero que tengan la mayor conductividad posible y que sean lo más, lo más insípidos posibles para el cuerpo, es decir, que no hagan daño. Mencionar también que hay algunas personas que tienen algunas reacciones al ultrasonido, que son muy pocas, a pesar de que el gel es una estructura, como digo, insípida para el cuerpo, hay gente que presenta algunas pequeñas alergias, lo mismo que hay pacientes que tienen reacciones vasculares al ultrasonido porque pueden tener algunas patologías de base. Y ahí se puede generar una éstasis o una detención del flujo de la sangre. Eso es lo que puede pasar. Entonces, consiste en un generador de frecuencia, de alta frecuencia, que es lo que está acá, conectado a un cristal piezoeléctrico, que es ese que está ahí, o el que tiene en la mano acá el kinesiólogo. Y al pasar por este cristal, la corriente alterna, ¿cierto? Que es la que viene del sistema, genera una vibración ultrasónica que se transmite al paciente, pero como explicaba hace poco, que no necesariamente siente el paciente. ¿Bien? Ahora nosotros tenemos, cuando se aplica, acá está el transductor, aquí está la piel del paciente, desde aquí hacia acá. Cuando uno aplica el transductor, tiene dos zonas específicas, ¿ya? Una zona que se llama zona de campo cercano o zona de Fresnel, que es esta que está acá, o una zona más externa, más distante, que se llama zona de campo lejano o zona de Fraunhofer, ¿ya? Em, entonces, como concepto en general, en la parte cercana, las características propias del mecanismo piezoeléctrico, se transmite de manera intermitente o existe interferencia en la transmisión de las ondas, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay variaciones de la intensidad y hay una divergencia, se empieza, ¿cierto?, a abrir el campo. Entonces, a diferencia de lo que uno podría pensar, la mejor, la mejor performance del ultrasonido no se encuentra pegada al cabezal, en la zona de Fresnel, sino que se encuentra en una zona intermedia entre la zona de Fresnel y la zona de Fraunhofer, ¿ya? De hecho, lo que se ocupa mucho es que como uno no sabe exactamente la zona focal, uno considera que desde la zona focal, desde la zona donde se genera la mayor performance hacia adelante, ya es positivo. Es positivo el,
la llegada de la señal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta zona lejana hay pocos fenómenos de interferencia, el diámetro es mayor, es decir, que llegamos a mayor parte estructura, de la estructura que nosotros queremos, y hay una mayor extensión de la energía sónica, ya debido a esta divergencia que se está abriendo. Por lo tanto, como raya para la suma, la, la mejor performance o el mayor campo de acción del ultrasonido se encuentra entre la zona focal y el campo lejano. Ahora, ¿qué pasa cuando el haz ultrasónico entra al organismo? Y esto lo puse acá porque un poco quise dejarlo de manifiesto para que se entendiera al 100%, ¿no? Y a veces uno coloca una diapo, no se entiende al 100%. Entonces, ¿qué pasa cuando el haz ultrasónico entra al cuerpo? La onda sónica es longitudinal y requiere de un medio elástico para su propagación. Ya todos los medios son elásticos, excepto el vacío, y en este caso los medios elásticos de nuestro cuerpo, piel, hueso, tendones, ligamentos, etc. ¿Ya? En el cuerpo entonces provoca una compresión y expansión, ¿cierto? Que eran las compresiones y rarefacciones que nosotros veíamos en las clases anteriores. El cuerpo provoca compresión y expansión de los tejidos, lo que provoca grandes cambios de presión en el cuerpo, ¿ya? Pero este asónico, al penetrar, va siendo atenuado por la absorción de energía de algunos tejidos, ¿ya? Como el músculo, tendón y cartílago. Perfecto, también asociado a lo que explicaba anteriormente de las zonas cercanas y lejanas. Esta absorción dependerá de la frecuencia del haz, ¿ya? Si recuerden que nosotros ocupamos generalmente dos tipos de haces, uno de baja frecuencia y uno de alta frecuencia, uno de 1 MHz y uno de 2 MHz. Después voy a explicar bien de qué se trata. A menor frecuencia, menos absorción y por consiguiente, a mayor profundidad, ¿ya? Y perdiendo intensidad, mientras que otros producen reflexión del haz, como sucede al llegar al hueso. Esta reflexión del haz provoca que puedan aparecer efectos fuera de la dirección del haz. Entonces, punto ahí para hacer una conclusión de esto. Yo coloco un ultrasonido. Y si coloco un ultrasonido de baja intensidad, este va a llegar más lejos y más profundo que uno de alta intensidad porque se va a perder menor cantidad de energía. Esto provoca, seguimos, que la energía reflejada de nuevo, esto provoca que la energía reflejada entre de nuevo en la capa tisular y sea nuevamente atenuada por absorción en el límite de la piel. Esto rebota, ¿cierto? Va rebotando en las ultrasónicas. Pero el aire le ejerce reflexión de un 100% y de nuevo rebota hacia el tejido óseo, o sea, va rebotando piel, músculo, piel, baja, ¿cierto? Piel, 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 aire, hueso. Estos haces incidentes y reflejados se pueden superponer conduciendo dos movimientos ondulantes que pueden atenuarse o intensificarse entre sí, aumentando su intensidad, sobre todo si la capa tisular que recubre el hueso es fina o absorbe poca energía, ¿ya? Muñecas, tobillos o la rótula, entonces, donde puede causar dolor y calor por irritación del periósteo, por lo que habría que mover la cabeza del tratamiento para evitarlo. Entonces, cuando yo coloco el ultrasonido en estas zonas donde hay poco hueso, o sea, donde hay poco músculo y hay mucho hueso, y está el hueso muy superficial, como las muñecas, el tobillo, la rótula, debo tener cuidado porque dolor, puede causar dolor, se irrita el periósteo porque no tiene para dónde reflejarse el hueso del ultrasónico, y una de las formas de evitar esto es moviendo constantemente el cabezal del ultrasonido. ¿Ya? ¿Cómo lo usamos en kinesiología? ¿Cuáles son las formas de usar en maneras generales? Primero, por contacto directo entre la cabeza del cabezal del tratamiento y el cuerpo, como lo veíamos anteriormente. Ya, o sea, el sujeto con un cabezal y con una gel conductor coloca directamente al cuerpo. Otra forma de hacerlo es un método subacuático, es decir, colocar a alguien cuando hay una herida muy grande, a la persona le duele el ultrasonido, cuando es posible pasarlo por un tema de sepsis, de que tiene que estar limpio. El paciente puede tener la pierna o el brazo de un recipiente con agua, como el agua es conectora, y yo sé que colocando el ultrasonido en el agua amplío el foco, ¿cierto? Porque se amplía en forma de campana divergente,
Esa es la otra forma de hacerlo, ¿ya? En el método subacuático. Otra forma de hacerlo es con almohadillas de agua. Coloco una estructura como que sea conductora también, también hay personas que no puedo yo hacerle contacto directo, ni puedo meterlo dentro de una estructura con agua, y puedo colocarle una almohadilla de agua, que es como una, por decirlo así, una botella con agua dentro y que hace de conductora, básicamente. Bueno, el, tenemos los efectos biofísicos del ultrasonido. Resulta que el ultrasonido tiene varios efectos tiene varios efectos, pero los principales son dos, que son los que se ocupan en el área de la kinesiología o fisioterapia. Primero, el efecto mecánico. Ya la onda ultrasónica genera un efecto mecánico, como lo hemos dicho, que es repetitivo, hace que sea un efecto repetitivo. Se denomina un micromasaje, ¿ya? Porque hay variaciones de presión por esta presión-compresión, estas rarefacciones. Cambia el volumen de las células corporales, es capaz de cambiarte en 0,02% el volumen por un tema de cambio de iones, de permeabilidad de membrana, ¿cierto? Eh, Eso principalmente. Y por otro, ese es el efecto mecánico, y por otro lado el efecto térmico, porque si yo aumento mucho la frecuencia, algo que está golpeando continuamente, se va a transformar de un efecto mecánico a un efecto térmico, ¿ya? Entonces voy a generar yo calor por fricción, básicamente, ¿ya? Y tenemos tipos de emisión acá también, pueden ser continua o pulsátil, dependiendo de cómo yo lo quiera abordar. Puede ser un calor continuo si yo aumento la frecuencia, o pulsátil si yo tengo la misma frecuencia, pero lo coloco en trenes, o sea, lo mando por como intermitentemente, ¿ya? La duración del tratamiento va a depender de un coeficiente que se denomina coeficiente de absorción, que tiene que ver con la cantidad de piel que yo estoy ocupando versus la dosis que estoy aplicando, ¿ya? Y el calor que se va a generar acá va a ser especialmente en el tejido óseo, músculos, piel, tendones y cartílagos, es decir, en casi todas las estructuras de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos una cantidad importante de efectos biológicos, bien grandes, que están bastante reportados también, y que se los voy a explicar ahora. Hay una respuesta entonces fisiológica a las acciones mecánicas y térmicas del, del cuerpo, mediante, eh, cuando se encuentra con un ultrasonido, ¿ya? Una de las principales entonces es este micromasaje que podría llevar, dependiendo de las condiciones y de la programación del ultrasonido, a generar calor, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace el calor en el fondo? ¿Qué hace el calor? Pues a eso nos referimos. Estos son los efectos biológicos. Favorece la circulación sanguínea, pues, hay vasodilatación. Y de hecho se ocupa para eso, se ocupa para aumentar la vasodilatación, para regenerar algunas estructuras de ahí. Hay relajación muscular, porque se eliminan estimulantes tisulares de las fibras nerviosas, ¿ya? Eh, Porque hay una depresión posexcitatoria de la actividad ortosimpática. Entonces acá se conoce, hay como un barrido de estructuras algógenas, o estructuras que transmiten el dolor. Básicamente se barren, se inhiben, y eso haría que baje el dolor, ¿ya? Aumenta la permeabilidad de la membrana, ¿ya? Lo que hace que se fuerce el fluido tisular haciendo que el pH se haga menos ácido. Como es menos ácido, y en este fondo es más básico, ¿ya? Es muy bueno para el tratamiento de las patologías reumáticas, como la artrosis, la artritis, ¿ya? Donde hay acidosis tisular. Y hay aumento de la regeneración tisular, sobre todo con el efecto mecánico, el cual produce un flujo de partículas con movimiento libre. Es decir, se apela también acá a la regeneración de los tejidos mediante el ultrasonido. Ya eso principalmente se ve para algunas patologías tendinosas, diría yo, y en piel, cuando tenemos pacientes quemados, el ultrasonido se ocupa bastante. Otros efectos biológicos que son importantes también de considerar son los efectos sobre los nervios periféricos, ¿ya? Que son los nervios que tiene nuestra piel, que activan nuestros músculos,
que están en nuestros huesos, el nervio periférico, ¿ya? Ya que podría aumentar o disminuir la velocidad de esto, y si aumenta o disminuye la velocidad, tiene directa relación con la activación del sistema nervioso, ¿ya? Reduce el dolor también, debido a que mejora la circulación sanguínea, normaliza el tono muscular, reduce la tensión tisular, ¿cierto? Hay menos agua dentro de la célula, y estimula las fibras aferentes, reduciendo el pH. Por lo tanto, disminuye el dolor. Ya eso sí es verdad, pero no en todos los pacientes hay que tener consideraciones que no en todos los pacientes va a pasar esto. No es que yo me compre un ultrasonido, me lea un par de tutoriales y lo pueda aplicar, no es así, porque hay variadas contraindicaciones de esto y va a depender mucho de las patologías. Hay patologías a las que anda bastante bien un ultrasonido, ¿sí? Algunas patologías articulares o tendinosas sobre todo, ¿ya? Pero como son estructuras que dependen de dosificaciones, aquí está el problema ético, te puedes pegar una embarrada, ¿cierto? Un piñerazo, y, y causar un problema, ¿ya? Entonces, algunos de los efectos de las contraindicaciones o algunos de los efectos colaterales que esto podría generar si es que no lo manejas bien, un daño tisular provocado por las diferencias de presión. Si tú no calculaste bien, se pueden dañar los tejidos porque la presión que está generando la onda puede ser mucha. En vez de regenerar, esto va a degenerar, en vez de regenerar, esto va a degenerar y el paciente incluso pueda sentir dolor, ¿ya? De hecho, si tú mantienes el ultrasonido fijo en una sola parte, el paciente va a sentir dolor, ¿ya? Otra de las cosas que pueden pasar es una éstasis de las células sanguíneas, o sea, que es estaciones, ¿ya? Entonces, esto se puede eliminar moviendo el cabezal y con eso ya lo elimino, ¿ya? Pero en algunos lugares donde no hay recursos, se le indica al paciente que él se aplique el ultrasonido, tú lo dejas programado y él se lo aplica, entonces el paciente conversando se le podría olvidar y se podría generar ahí un problema. Y algunos efectos secundarios también descritos por la sobredosificación atañen a la hipoglicemia o la reducción del nivel de glucosa en sangre. Fatiga, un paciente fatigado también, por lo mismo. Se puede haber un grado de nerviosismo, anorexias, que el paciente no quiera comer, o estreñimiento. Dependiendo de dónde se aplique el ultrasonido también, vamos a tener uno u otro resultado. Bien, otra de las cosas que que es interesante de contarle, es que la intensidad de los equipos debe ser graduada con cuidado. Por ejemplo, en la foto que está acá, vemos que el colega tiene el pie, con el paciente tiene el pie lleno de gel, ¿cierto? Está bien, y que lo está aplicando en la base submaliolar o debajo del malleolo. Pero recordar que esta zona del malleolo es altamente dolorosa, y yo creería que lo está aplicando ahí porque el paciente ha tenido una fractura, por ejemplo, transmaleolar. Ahí estaría bien aplicado, pero hay que tener algunos cuidados porque recordar que si uno deja quieto el ultrasonido puede doler porque la transmisión o la difusión de energía en aquellas estructuras donde no hay músculo es menor, por lo tanto se va a acumular en el hueso y eso podría generar dolor, ¿ya? Entonces, la intensidad o la potencia se expresa en watts centímetros cuadrados, ¿cierto? ¿Cuánta cantidad, cuánta energía nosotros vamos a ocupar por área, que es por área de piel, ¿bien? Y esta va a depender del efecto que yo quiera lograr, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se ocupa para la cicatrización de los procesos inflamatorios, que ya lo he dicho? Para los efectos térmicos de baja frecuencia suelen producir una respuesta celular favorable. Sin embargo, el modo continuo, o sea, generando calor, con intensidades mayores de los 2 watts centímetro cuadrado, puede retardar el proceso de reparación, ¿sí? Entonces, la alta frecuencia o la alta intensidad se recomienda hasta intensidades de 2 watts, ¿ya? De 2 watts centímetro cuadrado, cabezales. Pero nosotros tenemos cabezales de 3 en la consulta, ¿bien? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, regulamos muy bien la intensidad, ¿ya? Porque resulta que ahora hay cabezales de más frecuencia que lo que buscan es generar una cavitación incluso. Recuerden que comentamos en una clase que estos equipos
si se ocupaban con alta frecuencia y con fines estéticos, podrían generar una destrucción o muerte o deshidratación de la célula adiposa de la grasa. Bueno, con el ultrasonido se hace. Y se hace con cabezales mucho más grandes del que está ahí y con otras frecuencias. Entonces lo que se hace es dosificar la frecuencia específicamente para que la persona no sienta dolor. Bueno, igual va a sentir un poco de dolor porque se van a estar rompiendo células, así que no hay nada que hacerle, pero del costo-beneficio, los colegas o las colegas que trabajan en eso lo pueden hacer bastante bien. Entonces tenemos tres formas de dosificar un ultrasonido en base a las variables de watt centímetro cuadrado. Se entenderá entonces, por lo tanto, que si yo digo que son 0,3 watts, estoy diciendo que son 0,3 watts que yo estoy aplicando por centímetro cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo que cubrir 5 centímetros cuadrados, y esto es por segundo, yo tendré que desplazarme a lo menos un segundo por cada uno de estos cuadraditos, ¿cierto? De un centímetro, para poder tener 0,3 watts, ¿ya? En cada espacio. Bueno, esos son cálculos que hay que hacer en su momento, se calcula matemáticamente para poder saber el área que yo puedo cubrir y la absorción que puedo perder y la energía que se puede liberar, básicamente. Por último, para ir terminando la clase de ondas ultrasónicas, comentarles que la frecuencia se expresa, como comentábamos, en megahertz, ¿ya? Y esta puede ser de 1 o 3 megahertz, como lo veíamos hace poco. Por lo tanto, nosotros tenemos frecuencias de 1 megahertz que van a penetrar entre 3 a 4 centímetros de profundidad, ¿ya? O sea, puede penetrar perfectamente un muslo, ¿sí? Ya que la absorción es poca, por lo que se utilizan para patologías que son profundas. Músculos profundos, huesos o huesos, básicamente, ¿ya? Y tenemos también frecuencias de 3 MHz, ¿cierto? Que penetran hasta 1 centímetro, ya que la absorción es muy alta, por lo que se utilizarán en patologías superficiales como tendones, ¿ya? No tiene un sentido, desde mi punto de vista, no tiene un sentido ocupar un cabezal de 1 MHz que llega mucho más profundo que un cabezal de 3 MHz para un tendón, por ejemplo. Si nos vamos a los extensores de codo, ¿cierto? Eh, que son bastante superficiales, en general se trabajan con 3 MHz, porque están ahí a menos de 1 centímetro, están al lado. ¿Bien? Bueno, quiero que esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Ha sido un gusto, ha sido un gusto compartir con todos. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Yo, inocentemente, como les comentaba el jueves pasado, traje los certámenes para los que quisieran revisarlos. Nada, desde ahora, como yo ya no vengo a la universidad, todo por correo electrónico y lo que necesiten, estoy a disposición. Y nada, ya me llegaron algunos trabajos, hay que rendir el examen, el certamen 3, que van a ser preguntas estoy viendo si alternativa de desarrollo, estoy diciendo todavía, pero seguro va a haber que pensar en esa. Y estamos viendo el solemne recuperativo. Bueno, todo va a ser en modalidad online, en la misma plataforma en la que hemos estado trabajando. Bueno, un gusto, un abrazo, cuídense, cuídense, cuiden a su familia. Esperemos que esto se solucione pronto y que volvamos a estar en clases de forma tranquilos. Pero esperemos que existan soluciones desde el punto de vista social. No hagan tonteras, no vayan a saquear. Que estén bien. Adiós.